El golpe de Estado, como todos los golpes de Estado en este país, lo dan sectores importantes del Partido Colorado. Bordaberry era un hombre del Partido Colorado. ¿Fue durante la presidencia de Bordaberry? Fue durante la presidencia. Ahí va. El Partido Nacional tuvo una única expresión antigolpista, duramente expresada, porque previo al golpe se buscaba cercenar las libertades individuales a través de lo que eran las medidas prontas de seguridad, a través de lo que eran las leyes que mandaban al Parlamento, el estado de guerra, todo aquello que le permitía una carta blanca a las Fuerzas Armadas. La única voz que se levantaba duramente por parte dentro del Partido Nacional era de Wilson Ferrer Ladunate, Gutiérrez Ruiz, los sectores democráticos. Existía un sector que formó parte después integró incluso muchos de ellos órganos del Estado en la época de la dictadura. Chirucci acá como intendente, el Consejo de Estado, integrando también otros individuos, no me acuerdo los nombres de todos ellos, pero hay listas, hay libros que los denuncian. Y por otro lado tenemos el Frente Amplio que en su totalidad se opuso al golpe de Estado. O sea que la posición antigolpista estaba claramente delimitada, dividida entre el Frente Amplio y el sector democrático del Partido Nacional, encabezado por Wilson Ferrer Ladunate, y el resto formaban parte apoyaban a la acción, vamos a decir, al golpe de Estado y al desarrollo posterior. Vamos a decir, porque el golpe de Estado se da un día, después se mantuvo 11 años por el apoyo político que le dieron esos individuos. Y por eso, cuando uno piensa y analiza ese momento, que no es un momento de un solo día, es todo un proceso, indudablemente apuntaban a destruir el movimiento popular, que en ese momento venía con mucha fuerza, exigiendo un cambio económico en el país, exigiendo una cantidad de derechos que hoy los tenemos. Porque yo cuando pienso en las negociaciones colectivas, ese era un arma que ellos buscaban eliminarla, que no se desarrollara en el Uruguay. Cuando yo veo veo los derechos adquiridos por minorías acá en el Uruguay, por favor, en ese momento, hablar de los derechos de la clase trabajadora del campo, eso era impensable, vamos a decir. Sino que la dictadura impuso una cantidad de valores en el Uruguay, hoy los estamos sintiendo. La dictadura y el golpe de Estado fue un cachetazo a la institucionalidad, a la democracia. Hoy tenemos sectores antidemocráticos en el Uruguay. Sus expresiones públicas nos lo muestran. Es decir, fue un cambio en valores que tienen que ver con la introducción de la violencia en el Uruguay, tanto para la acción política como para cualquier tipo de relacionamiento humano. La violencia con la cual ellos entraban a las casas. Yo me acuerdo de los operativos, los allanamientos por barrios, donde se cercaban, la pérdida de derechos que tenía uno, decir, no se puede entrar en mi casa. No hablemos de todo lo que es el accionar de la tortura y esa cosa brutal que durante todos estos días de inauguración del memorial se refrescó mucho. Y se sigue refrescando por el tema buscando la verdad y la justicia. Pero ellos instauran el mecanismo de la violencia como valor, el mecanismo de la apropiación ilegítima, porque no solamente hacían apropiación ilegítima de seres humanos, hacían apropiación ilegítima de propiedades, de las cosas que había, el robo que hacían en los allanamientos, o cuando detenían a alguien y esa casa quedaba vacía, la ocupación y el robo. O sea, todo eso implicó la introducción de valores, sobre todo en sectores de repente más jóvenes y eso, yo lo veo como que se mantiene a lo largo de todo este periodo y en mucha gente cuesta revertirlo.
el valor del desprecio al que menos tiene, el valor del desprecio a esas expresiones de niní, del pichi, de que el peón rural tiene que trabajar de sol a sol. Es decir, es un desprecio que era muy característico en la época de la dictadura, con el agravante en la dictadura que uno no podía expresar públicamente una opinión en contra. Yo me imagino lo que hubiese sido en la dictadura plantear que las trabajadoras domésticas tuvieran sus derechos, en los centros de estudio se trabaje. Digo, yo lo he hablado mucho con mis nietos, me preguntan, que tienen 8 y 11 años, y me contaba mi hija cuando fueron a la inauguración del memorial. Claro, para ellos, ¿qué es esto? Bueno, y explicarle, y por qué están todos esos nombres, y mostrarle que ahí está el nombre de mi cuñado y mi hermano, o sea, 2 tíos de mi hija, y encontrarse con una prima que vino a la inauguración y que les contó que ella también estuvo presa, no en ese penal. No podían entender de que gente con la cual están conviviendo diariamente y saben que no somos delincuentes, en sus momentos fuimos delincuentes por pensar distinto. Era por pensar. Entonces era como que no. Pero yo creo que hay que trabajar eso en todos los niveles de la educación para que no se vuelva a repetir. Porque en última instancia los que impiden los golpes de Estado son los seres humanos.